Hola a todos, mi nombre es Eliud Narváez, bienvenidos a un video más del canal del QFBT. En este caso, ya es la segunda parte de los videos que les había prometido en el video de teoría celular. Vamos a centrarnos en esta segunda parte a hablar sobre las características, funciones y la estructura de la célula eucariota, tanto animal como la vegetal, ¿no? Bueno, ¿qué es la célula eucariota? Es un tipo de célula que consta de una estructura básica de tres partes, una membrana plasmática, citoplasma y un núcleo. Bueno, la primera parte de una célula eucariota es la membrana plasmática. Es una fina capa formada de fosfolípidos, colesterol, proteínas, etcétera, que cumple dos funciones. La primera es la de delimitar a la célula, es decir, separar el medio interno del medio ambiente. También regula el intercambio de sustancias con el exterior, es decir, que de manera semipermeable decide lo que tiene que entrar y lo que tiene que salir. Por su parte, el citoplasma es el interior de la célula, es un medio acuoso, gelatinoso, de un pH neutro en el que están suspendidos los orgánulos, que son las estructuras encargadas de realizar todas las funciones celulares. Es un nivel de organización subcelular. Y consta también el núcleo. Algunos lo consideran un orgánulo más y es la estructura que contiene el material genético en forma de DNA, ADN o ácido desoxirribonucleico. Y este ADN o este núcleo es el responsable del funcionamiento de la célula y de transmitir la información genética de generación en generación. Muy bien, aquí a modo de resumen vamos a hablar sobre los orgánulos uno por uno. Los orgánulos de membrana simple tenemos a las vacuolas, que son vesículas membranosas que almacenan sustancias. Los lisosomas son vesículas membranosas también, pero contienen enzimas digestivas y tienen un pH más bajo respecto al citoplasma. Son las encargadas de la digestión de las partículas de alimento y otras estructuras. El retículo endoplasmático, este lo tenemos rugoso y lo tenemos liso. Es el orgánulo encargado de sintetizar a las proteínas, las membranas y también a las grasas. El aparato de Golgi también es un orgánulo membranoso formado por una agrupación de vesículas y distribuye por las células sustancias producidas por el retículo endoplasmático. Los orgánulos con membrana doble son la mitocondria, exclusiva de la célula animal, y el cloroplasto, exclusivo de la célula vegetal. Cuanto a la mitocondria, es la responsable de la fabricación de energía. Es un orgánulo alargado y en él se realiza la respiración celular. En esta respiración celular, los nutrientes provenientes de los alimentos son oxidados, es decir, se desdoblan con el oxígeno que el organismo adquiere a través de la respiración, y esto nos da como resultado la formación de energía química a través de la cual la célula va a realizar todas sus funciones. Y el análogo de la mitocondria, pero en la célula vegetal, es el cloroplasto. Es el orgánulo encargado de realizar la fotosíntesis. Y esto nuevamente termina en formación de energía química en forma de ATP, o adenosín trifosfato. Los orgánulos que no tienen membrana, pues son los ribosomas. Normalmente están asociados al retículo endoplasmático, están formados por ARN y proteínas y pueden estar dispersos en el citoplasma, o en este caso, hablando de célula eucariota, asociados al retículo. Y su función es la síntesis de las proteínas. Esto ya lo hemos dicho antes, no es nada nuevo. Y el citoesqueleto y los centriolos son proteínas, son orgánulos formados por diferentes tipos de proteínas. El caso del citoesqueleto son un conjunto de filamentos de proteína que forman redes dentro de la célula y se encargan del movimiento y la división celular. El caso de los centriolos son cilindros formados por proteínas que dirigen el movimiento de los cilios y los flagelos, y esto determina el reparto del ADN durante la división celular. Tenemos dos modelos de células eucariotas, o al menos los básicos son la célula animal y la célula vegetal. ¿En qué se diferencian? Bueno,
Lo primero es que las células vegetales tienen vacuolas muy grandes, ya lo ilustraré más adelante, que ocupan casi la totalidad del citoplasma. En el caso de las células animales contienen centrosomas bien organizados por parejas. Las células vegetales tienen una pared celular rígida formada de celulosa atravesada por plasmodesmos para poder conectar unas células con otras y transportar sustancias también. Las células vegetales tienen cloroplastos en vez de mitocondrias. Las mitocondrias están en la célula animal y los cloroplastos en la célula vegetal. Ok, ahorita sí vamos a entrar más a detalle. Esta es una ilustración de cómo se distribuyen los organelos en una célula animal. Tenemos el núcleo, el nucleolo, ribosoma, centriolo, citoesqueleto, citosol, lisosoma, retículo endoplasmático, mitocondria, membrana plasmática y aparato de Golgi. Eso lo vamos a ver a fondo. Muy bien, ahora sí en profundidad hablaremos acerca de la vacuola. ¿Qué son las vacuolas? Son vesículas intracelulares que se encargan de la degradación de macromoléculas dentro de la célula. Todos los orgánulos celulares, como los ribosomas, las mitocondrias, los plastidios, pueden ser depositados y degradados dentro de las vacuolas. Contienen una gran cantidad de enzimas digestivas y son los encargados de degradar, en pocas palabras, macromoléculas. Aquí se ven las vacuolas en una célula animal. Como ya les mencioné, ocupan casi toda la totalidad del citoplasma. También un tipo de vesícula organular es el lisosoma. Es una vesícula membranosa, contiene enzimas hidrolíticas que permiten la digestión intracelular de macromoléculas. Estos lisosomas tienen un pH aproximado o promedio de 4.8 y, por ejemplo, cuando un virus o una bacteria son fagocitados por el sistema inmunológico, bueno, pues este ente se va dentro de un lisosoma y todas las enzimas y el pH bajo se van a encargar de desintegrarlo, así como otro tipo de sustancias de desecho celular, estructuras que requieran un pH bajo. Y aquí se ven los lisosomas, una célula animal. Bien, algunos tipos de lisosomas son el lisosoma primario, que es una separación o una fisión directa del aparato de Golgi, y los lisosomas secundarios, que son fusiones entre dos lisosomas primarios. Bien, esto que ven aquí es el aparato de Golgi. Es un orgánulo membranoso formado por cisternas que se agrupan para formar dictiosomas. Una reacción muy frecuente que se da en este orgánulo es la glucosilación. Ayuda a la síntesis de lípidos, glúcidos, proteínas, esfingolípidos, lipoproteínas como la VLDL o Very Low Density Lipoprotein, colesterol malo, como se conoce coloquialmente. Se pueden añadir o modificar los glúcidos que formarán parte posteriormente de las glucoproteínas, proteoglucanos, glucolípidos, polisacáridos, como la hemicelulosa en el caso de las plantas. También tiene una función como almacén de calcio. Y otra función no clásica es la de ayudar a las vías de señalización intracelular. Consta de una cara cis, que es la más próxima al núcleo, y una cara trans, que es la que ve de frente a la membrana plasmática. Puede inducir o distribuir sustancias a través del retículo endoplasmático y el citoplasma, y forma o su constituyente es la cisterna. Muy bien, aquí se ve bien el lumen, la cara trans, que es la próxima a la membrana, y la cara cis, que está próxima al núcleo. Ahora vamos a hablar acerca del retículo endoplasmático. Tenemos liso, que carece de ribosomas, por eso se ve liso aparentemente, y el retículo endoplasmático rugoso, que tiene una apariencia más rugosa por la presencia de ribosomas.
el retículo endoplasmático rugoso tiene ribosomas. En el caso del retículo endoplasmático liso, no tiene ribosomas. En el caso del retículo endoplasmático liso, tiene funciones muy diferentes al retículo endoplasmático rugoso, que esa directamente es la síntesis de las proteínas. En el caso del retículo endoplasmático liso, tiene funciones muy diversas como el metabolismo de lípidos, la resíntesis de los triglicéridos, almacenamiento de calcio, síntesis de hormonas esteroideas, desintoxicación de drogas o fármacos, y está muy presente en el hígado, por ejemplo. Mencionamos que una de sus funciones es la desintoxicación de drogas, pues realmente el hígado es un órgano especializado en el metabolismo de fármacos, por lo que este retículo endoplasmático liso está muy presente o es muy abundante en el hepatocito. En el caso de las células musculares lisas y estriadas en el tejido muscular, se encuentra una forma, una variante especializada de este retículo endoplasmático liso, conocido como retículo sarcoplásmico, que es muy importante para el almacén de calcio en el tejido muscular, que el propio tejido utiliza para la contracción. También sintetiza los lípidos, o más bien los resintetiza, ya que en él se enlazan nuevamente el glicerol y los triglicéridos para formar triacilglicéridos, ¿no? Que estos provienen de la digestión de los lípidos en el intestino. Vamos a hablar ahora sobre las mitocondrias. Aquí una analogía para conocer la función de las mitocondrias es que si tomamos en cuenta la célula en la totalidad como si fuera una ciudad, pues las mitocondrias serían la central de luz o la central donde se produce la energía. Bien, es un orgánulo con doble membrana, consta de una matriz mitocondrial, que es el análogo al citoplasma, una membrana externa, que es la que está en contacto directo con el citoplasma, una membrana interna, que está dentro de la mitocondria, y de un espacio intermembrana. Y también forman unos valles y crestas característicos conocidos como crestas. La función de las mitocondrias es la de producir energía, ¿no? En forma de ATP, y son las centrales energéticas de las células que sintetizan el adenosín trifosfato a expensas de carburantes metabólicos. Ok, el análogo de las mitocondrias, pero en células vegetales, son los cloroplastos, ¿no? Estos son los orgánulos encargados de realizar la fotosíntesis. Las partes del cloroplasto pues son muy similares a las de la mitocondria. Constan de una membrana interna, de una membrana externa y de un espacio intermembrana. Tiene tilacoides y un espacio tilacoidal, que es el lumen o la luz del tilacoides. Y también posee estromas, ¿no? Bien, aquí podemos ver en una imagen de microscopio electrónico los constituyentes del cloroplasto. Como ven, en la micrografía óptica tiene un color verde característico, ya que contiene clorofila, ¿no? Esta ayuda a realizar la fotosíntesis en células eucariotas vegetales y es, digámoslo así, un análogo a la hemoglobina humana, ya que en lugar de contener hierro, que es la hemoglobina, contiene magnesio, y esto le da el color o refleja la luz verde, ¿no? Durante la fase lumínica de la fotosíntesis se sintetiza poder reductor en forma de NADPH o NAD-fosfato, y el estroma en la fase oscura fija el dióxido de carbono. Muy bien, vamos a hablar ahora de los ribosomas. Los ribosomas normalmente se encuentran asociados al retículo endoplasmático rugoso. Aquí se puede ver. Bueno, ¿y por qué los ribosomas están asociados al retículo endoplasmático? Bueno, una de las características del ribosoma es que está formado por el ARN ribosomal o ARNR. En este caso, al sintetizarse la proteína, dada la acción catalizadora del ARN,
se forma el enlace peptídico y con esto se empieza a plegar la proteína sobre sí misma y el retículo endoplasmático se va a encargar de madurar a la proteína para distribuirla posteriormente, puede ser al citoplasma, al retículo endoplasmático liso, al aparato de Golgi, al núcleo, en función de los primeros residuos de aminoácidos que dictarán el destino de la proteína. A esta parte de la proteína se le llama péptido señal, que es el que dicta hacia dónde irá la proteína. También tenemos un citoesqueleto. Es un armazón interno de la célula y está formado por unos finos tubos llamados microtúbulos. Y este citoesqueleto es el responsable de la forma, la estructura y el movimiento de la célula. Aquí podemos ver algunas células en división. Por ejemplo, aquí se ve claramente el papel del citoesqueleto en el proceso de división celular. El citoesqueleto es una red de elementos fibrilares dentro de la célula constituido por 3 tipos de proteínas: la tubulina, la fibrina y la actina. Muy bien, los centriolos, que son esta estructura cilíndrica que ustedes ven aquí en rojo, se consideran también parte del citoesqueleto, puesto que están formados por tripletes de microtúbulos. Los microtúbulos a su vez están formados por tubulina. 2 centriolos posicionados paralelamente entre sí, localizados en el interior de una célula, reciben el nombre de diplosoma y juegan un papel muy importante en la división celular. Bien, los centriolos, al ser parte del citoesqueleto, juegan un rol muy importante en la división celular, ya que le van a decir al resto de la célula hacia dónde se debe dividir y hacia dónde va a migrar el material genético durante la división celular. Aquí podemos ver a los microtúbulos, material pericentriolar y a los centriolos propiamente dichos. Y aquí podemos ver un diplosoma, que es la asociación de 2 centriolos colocados perpendicularmente uno respecto al otro. Uno está de manera transversal y otro de manera longitudinal. Muy bien, aquí podemos ver todos los orgánulos de una célula animal. Recordando, la célula animal tiene mitocondrias y su membrana plasmática contiene fosfolípidos, ¿no? En el caso de la célula vegetal, contiene una pared celular adicional a la membrana celular formada por celulosa, y en vez de tener mitocondrias tiene lo que son los cloroplastos, y sus vacuolas ocupan la mayoría del citoplasma, por no decir todo. Muy bien. Recordar que otra característica de las células eucariotas es que poseen un núcleo. De hecho, el núcleo generalmente es la estructura más voluminosa dentro de una célula. En él se encuentra la gran mayoría del ADN, y este ADN contiene la información genética. En células animales suele ocupar una posición muy central. Sin embargo, en células vegetales se encuentra más desplazado hacia la periferia debido al gran tamaño de las vacuolas. Existen células, por ejemplo, las células musculares estriadas, que son polinucleadas, es decir, tienen más de un núcleo. También hay células que no por ello dejan de ser eucariotas, que carecen de núcleo, como por ejemplo los glóbulos rojos. Este núcleo habitualmente consta de una membrana nuclear, que es una doble membrana surcada por poros, que son proteínas que regulan el intercambio de sustancias. El núcleo plasma, que es un medio interno muy similar al citoplasma, donde está el nucleolo. Este nucleolo solo lo podemos ver si la célula no está en división, y ahí es donde se forman los ribosomas. Por último, también el núcleo tiene a la cromatina, que es el conjunto de moléculas de ADN asociado a proteínas. Esta cromatina se puede condensar y formar a los cromosomas, ¿no? Aquí podemos ver la ubicación del núcleo y aquí lo podemos ver de forma tridimensional. Está la membrana nuclear externa, el espacio perinuclear, la envuelta nuclear o envoltura nuclear, la membrana interna, cromatina, poros nucleares y nucleolo. No, aquí podemos ver una micrografía electrónica de un núcleo mostrando donde se puede ver el gran volumen que ocupa en comparación de otros organelos. Muy bien, habíamos mencionado que la cromatina se puede condensar y formar a los cromosomas. Estos cromosomas son estructuras filamentosas
que aparecen durante la división celular, y la suma de todos estos cromosomas forman el genoma. Los cromosomas son estructuras de forma filamentosa que aparecen durante la división. Químicamente están formados de una larguísima cadena de ADN, y esta larguísima cadena se estima que llega a medir hasta 2 metros, ¿no? Al final de la interfase se habían duplicado o se duplicó el material genético y permanecen en forma de cromatina hasta que se empaqueta para entrar en división o mitosis y formar cromosomas que se repartirán entre 2 células hijas. Aquí podemos ver a la cromatina fuertemente empaquetada en una célula en división, es decir, cromosomas mitóticos. Como primera estructura tenemos la secuencia de nucleótidos en forma de cadena de doble hélice, ¿no? Tiene, y fíjense en esto, tiene un diámetro de 2 nanómetros. Posteriormente, esta secuencia o este DNA desnudo se puede enrollar en forma de collar de perlas y recibe el nombre de nucleosoma. Tiene 11 nanómetros de diámetro, más de 5 veces el diámetro del DNA desnudo. Estos nucleosomas se pueden asociar más y formar al selenoide, es decir, una fibra cromatínica. Este selenoide llega a superar hasta 10 veces su diámetro normal, formando el rosetón, que tiene pues 300 nanómetros de diámetro y se empaqueta en forma de bucle radial, ¿no? Este bucle radial se puede seguir compactando más hasta formar una espiral de rosetones que duplica el diámetro, teniendo más del doble, de hecho, 700 nanómetros de diámetro, hasta que finalmente tenemos un cromosoma metafásico con 1400 nanómetros de diámetro, ¿no? Aquí están las cromátidas hermanas, que ahora vamos a ver las partes de un cromosoma. Un cromosoma está formado por 2 cromátidas unidas por un punto denominado centrómero o constricción primaria. Cada cromátida es idéntica a la otra y tienen el mismo ADN, por lo que, como ya les mencioné, se denominan cromátidas hermanas. Cada cromátida suele representar 2 brazos de tamaño más o menos irregular, y el extremo final de cada cromátida se denomina telómero. Aquí, como dato curioso, se ha llegado a una de las teorías más aceptadas para explicar el envejecimiento de los organismos, es que conforme la célula se divide o con cada división celular, el telómero se va cortando. La longitud del telómero se va cortando hasta que se acorta tanto que ocurre el fenómeno de senescencia, que es cuando ya la célula no se puede dividir más porque su telómero se perdió, se degradó tanto que la vida ya no es viable en ese punto y se va a apoptosis, ¿no? Aquí podemos ver a las cromátidas, la constricción secundaria, la constricción primaria, el cinetocoro y el centrómero, que es el punto de unión de las cromátidas y forman los brazos irregulares. Antes de dividirse, una célula replica las moléculas de ADN y cada cromosoma está formado por 2 copias idénticas de esa molécula. Son las 2 cromátidas hermanas unidas a través del centrómero, ¿no? Esa estructura que ven aquí.